Hola, bienvenidos a esta emisión de Aquí América, la revista de la actualidad del continente americano de France 24. Soy Natalia Cabrera y estas son las 3 noticias de las que estamos hablando en el continente esta semana. Las elecciones presidenciales en Brasil. 3 décadas después del fin de la dictadura, los militares vuelven al poder a través de las urnas. Más allá del ascenso del capitán del ejército Jair Bolsonaro, en los comicios generales de octubre, los brasileños eligieron al Congreso con más militares en su historia democrática. Nuestro equipo de corresponsales en Sao Paulo habló con algunos de los uniformados que lograron un escaño. Y hablamos de otras elecciones, las de medio término en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se sumó a la campaña de uno de sus antiguos rivales, Ted Cruz, quien pelea un asiento en el Senado con el demócrata Beto O'Rourke. Y seguimos la caravana de migrantes centroamericanos. Una travesía iniciada en Honduras a la que miles de personas se sumaron en su paso por el centro del continente. Les explicamos por qué huyen los hondureños. Y vamos de inmediato a Brasil para nuestra historia principal. Más allá del éxito del candidato conservador Jair Bolsonaro, uno de los fenómenos de este proceso electoral fue el ascenso de los militares y los policías. Los brasileños, cansados de la inseguridad y de la corrupción ligada a los partidos tradicionales, eligieron a 72 uniformados al Congreso en las elecciones generales del pasado 7 de octubre. Esto significa que el Congreso brasileño tendrá el mayor número de curules ocupadas por oficiales desde 1964, cuando estaba bajo una dictadura militar. Veamos el informe de nuestros corresponsales. En esta pequeña ciudad en el estado de Sao Paulo, este evento homenajea a Jair Bolsonaro. La estrella es el mayor Olimpio. El oficial militar acaba de ser elegido senador. Con más de 9 millones de votos, es un récord en Brasil. Cuando la clase política está podrida, la gente acude a nosotros, los militares de Estado, como personas que inspiran credibilidad. Él es uno de los 72 militares y policías electos para el Congreso, la mayor cantidad desde 1964, cuando Brasil estaba bajo el control de una dictadura militar. Aquí muchos llaman a ese periodo un régimen militar democrático. El coronel Tadeu asegura que no representa el regreso a las políticas de aquella época. A toda la gente que tiene miedo le doy mi palabra de tranquilidad. No habrá abusos, solo estamos aquí para restaurar el cumplimiento de la ley. Es un mensaje tranquilizador para muchos brasileños. La seguridad se convirtió en un tema principal de estas elecciones y un argumento imparable para los candidatos. En mayo, este video se volvió sensación. La oficial de policía y madre Katia Sastre asesinó a un atacante enfrente de la escuela de su hija. Miles de brasileños vieron esto como un acto de valentía. Luego, ella se postuló. A mãe carinhosa defende as filhas, assim como a policial dedicada defende quem ela nem conhece. Ahora, la congresista electa por Sao Paulo asiste a la apertura de una piscina. Sus visitantes muestran las divisiones en esta elección. Sí, voté por ella. ¿Por qué? Porque ella lo hizo bien, defendió a su hija y sus camaradas. La policía ya tiene el poder del Estado. No necesitan debatir leyes, solo aplicarlas. Katia Sastre asegura que cuando entre al Congreso defenderá un nuevo derecho para la aportación de armas. Apoyo la liberalización. Los buenos ciudadanos deben poder defenderse ellos mismos porque los ladrones están armados. A veces mucho mejor que los propios policías. Como ella, todos los militares y policías electos deben abandonar sus trabajos, pero mantendrán sus rangos. Faltan menos de 2 semanas para las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que se renueva por completo la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Además, se eligen gobernadores. En Texas, los ciudadanos comenzaron a emitir sus votos con anticipación. Este estado es clave, pues por primera vez en 25 años un demócrata podría ser el representante al Senado, Beto O'Rourke. Para impedirlo, el presidente Donald Trump se sumó a la campaña de Ted Cruz, un antiguo rival. Me siento honrado de que el presidente Trump esté aquí respaldando y apoyando mi campaña y espero hacerla junto a él en 2020 para su reelección. 2 años después se nota la diferencia. En 2016, cuando competían por la nominación presidencial republicana, Donald Trump y Ted Cruz se llamaban mentirosos y cobardes. Ahora, el senador de Texas se postula para la reelección.
con el apoyo del presidente. Se enfrentan a un intenso desafío, el de Beto O'Rourke, un padre de 3 hijos de 46 años que promete una plataforma de atención médica universal, control de armas y despenalización de la marihuana. Adoptó un estilo de campaña popular inusual para Texas. Ha visitado todos los 254 condados del estado, aumentando el interés de cantantes de country y raperos. En un video viral que ha sido visto millones de veces, explica por qué apoyó a los jugadores de la NFL que se arrodillaban. Durante el segundo debate, O'Rourke dejó caer su mensaje habitual de unidad y optimismo y lanzó ataques agresivos. El senador Cruz no va a ser honesto con usted. Él va a recuperar posiciones y votos que nunca he tenido ni he tomado. Es deshonesto, por eso el presidente lo llamó el mentiroso Ted. Y es por eso que el apodo le queda, porque es verdad. Aunque muy por detrás de Cruz en los sondeos de opinión, el congresista de El Paso está tratando de lograr un hito: convertirse en el primer senador demócrata en 30 años en ser elegido en Texas, un estado de color rojo oscuro. Y seguimos con la imagen de la semana. Son los miles de migrantes centroamericanos en su paso por México. Los integrantes de la caravana esperan solicitar asilo en Estados Unidos. La caminata, que fue convocada a través de redes sociales, inició en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, pero a lo largo de su paso por Centroamérica, miles de personas se sumaron. Familias enteras con niños y bebés, profesionales, estudiantes, la mayoría hondureños que argumentan que huyen de la pobreza y la violencia en su país. Después de Haití, Honduras es la nación más pobre de América. La pobreza, la corrupción y la inseguridad son los principales factores que impulsan la migración desde Honduras, el segundo país más grande de América Central. Ubicado entre Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Honduras es un importante punto de tránsito para la cocaína que viaja a Estados Unidos desde América del Sur. Con una población de poco más de 9 millones de habitantes, es el segundo país más pobre de América Central, después de Nicaragua. Al menos el 66% de la población vive en la pobreza y 1 de cada 5 hondureños vive con menos de $2 al día. La inestabilidad política en la última década ha alimentado el crimen organizado y la violencia en esta pequeña nación. En 2009, los militares derrocaron al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya, luego de lo cual casi 500.000 personas huyeron del país. Las elecciones disputadas el año pasado enviaron a Honduras al caos. Muchos acusan al actual presidente Juan Orlando Hernández de hacer fraude electoral. Pero la amenaza más inmediata para la vida de las personas sigue siendo la violencia despiadada. Entre 2011 y 2012, Honduras fue apodada la capital mundial del asesinato debido principalmente a la guerra de pandillas. Aunque las tasas de homicidios cayeron en más del 25% el año pasado, el país ha tenido constantemente una de las tasas de homicidios más altas del mundo desde el 2010. En 2016 la cifra fue de más de 59 asesinatos por cada 100.000 habitantes y en 2017 la cifra bajó a casi 43 muertos. Aún así, el éxodo continúa. El año pasado, 600.000 hondureños huyeron del país en búsqueda de horizontes más brillantes en Guatemala, México y Estados Unidos. Y a medida que las condiciones climáticas extremas se vuelven cada vez más frecuentes en todo el mundo, los científicos de la ONU alertaron una vez más sobre los peligros del calentamiento global. Los expertos advierten que, si no hay un cambio drástico, nos dirigimos hacia una catástrofe. Uno de los lugares donde ya se siente el impacto del calentamiento global es Miami, en Florida. Allí este fenómeno está impactando al mercado inmobiliario. Veamos. El escenario es típico de una serie de televisión estadounidense. Las calles de Miami rodeadas de palmeras y barrios de lujo. Román es uno de los pocos privilegiados que vive aquí, pero ha decidido que es hora de salir. Me mudé aquí hace 5 años. Es obvio que todos sueñan con venir y tener una casa aquí junto al agua. En Florida tienes tu barco justo enfrente de la casa. Es increíble, sales a pescar, sales a navegar, pero el problema lo puedes ver claramente ahora. Cada año el nivel del mar está subiendo. El calentamiento global ha provocado que el valor de estas propiedades haya caído en picada. Adentro teníamos agua hasta aquí, a lo largo de todo el interior. Pero en realidad eso no fue tan malo. Durante el huracán Andrew, el agua subió al segundo piso.
La casa de Román una vez estuvo avaluada en un poco más de $1 millón, pero ya no. Hemos tenido que bajar el precio de la casa en $300.000. Han venido de 56 a 60 personas a verla y dicen que les encanta. Y luego se puede decir que la gente se pone nerviosa y comienza a preguntar sobre el agua. La amenaza de un aumento de los niveles de agua está empujando a los residentes más ricos de Miami a mudarse a áreas donde nunca antes habían considerado irse. A pocos kilómetros se encuentra el barrio Little Haití, hasta hace poco un lugar indeseable. Pero a medida que se aleja del agua, los precios aumentan rápidamente. Cuando tuvimos al huracán Irma del año pasado, mientras la playa y el centro de Miami se inundaron, áreas como Little Haití y Liberty City estaban secas. Casi todas las otras casas tienen una señal de venta. Esta casa aquí se puede decir que ha sido recientemente renovada. Tiene un valor de cerca de $500 millones y esta es un área donde el valor tasado puede ser de 50 a 70.000. Los científicos están llamando a este proceso gentrificación climática. El movimiento de los ricos debido al calentamiento global también ha creado lugares como este. A 1 hora y media de Miami, se ha construido especialmente para hacer frente a las inundaciones. Esta casa está en el agua, como se puede ver. Estamos en un estanque hecho por el hombre, que en realidad es un estanque de retención que se creó con la intención de poder mitigar el agua si tenemos una inundación. Esta casa es de construcción alta y seca, que los agentes de bienes raíces hemos comenzado a vender en los últimos 2 años. Podemos observar que desde la casa y desde el patio también hay un ligero dique. En el sur de Estados Unidos, muchos arquitectos están imaginando las construcciones del futuro ante las realidades del cambio climático. Casas elevadas y redondas para soportar vientos huracanados e incluso casas flotantes que se elevan junto con los niveles del agua. Y me despido con imágenes de Santiago de Chile, porque una decena de animales gigantes se tomó la capital chilena. Les hablo de esta muestra artística que sorprendió con sus colores a los habitantes. Se trata del festival Hecho en Casa, que durante 11 días busca mostrar diferentes maneras de intervenir la ciudad a través de la creatividad. En esta edición, las obras son en su mayoría creadas con materiales plásticos reciclados. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en Twitter en @cabreranatalia_ y en nuestra página web france24.com hay más noticias del continente y del mundo.